amigos, buenas tardes, buenos días, buenas noches, ¿cómo están? Vamos a hablar ahora de algo muy importante que se dio en los ferrocarriles nacionales de México. Vamos a hablar de los telegramas, del telégrafo, pero muy principalmente vamos a enfocarnos en esta plática a una situación que se dio de un telegrama que cambió el rumbo de los ferrocarriles en México. Recuerden que el telegrama viaja a través de un cable por medio de impulsos cortos o impulsos largos. Por medio de estos impulsos se forman palabras según la clave Morse, que la saben enviar los mensajes y descifrar los mensajes solo las personas que están preparadas en la cuestión telegráfica. Esto se da en cada una de las estaciones de ferrocarril al principio del ferrocarril. En cada estación había una terminal telegráfica y había una persona capacitada para enviar y para recibir los mensajes. Es muy importante porque de esa manera se tenía el control absoluto del funcionamiento de los trenes. Arriba de las locomotoras arriba de los trenes no había telégrafo en un principio. Se enviaban los telegramas, los mensajes de estación a estación. Cuando era importante esos mensajes, el personal lo transcribía a través de la cintilla donde se iban escribiendo los impulsos cortos y largos. Según la clave Morse, la persona capacitada la interpretaba y le pasaba un mensaje escrito, literal, para que alguien en la estación, cuando pasara el tren, sin necesidad de que se detuviera en muchas ocasiones, se le entregaba el texto, donde venían órdenes o algo importante que tenía que enterarse la tripulación o el maquinista. Inclusive había mensajes que se enviaban a los pasajeros cuando eran cosas muy urgentes. Se enviaban de estación en estación y ahí se les entregaba arriba del ferrocarril, arriba de los trenes de pasajeros. Pero lo más cotidiano era que fueran órdenes para movimientos, para desviaciones, para cualquier cosa que fuera importante para el maquinista o para el conductor del tren. Sucede que así como se mandaban los telegramas de estación en estación, en ese tiempo el presidente de la República, que era don Porfirio Díaz, tenía el control absoluto del país porque él tenía la oficina central en Palacio de Gobierno y de ahí tenía el contacto con 620 y tantos, algo así, terminales en toda la República. Él estaba enterado de lo que sucedía en todo el país, desde eventos intrascendentes como bodas, pleitos, lo que fuera, hasta cuestiones importantes de política, de guerra, de cosas que eran importantes para él, para tener el control del país, porque él tenía el control de todo México, a través del telégrafo. Se dice que por eso duró tantos años en la presidencia y ganaba una y otra vez y se reeligió las veces que quiso. Pero sucede que en 1908, en Coahuila, un candidato o precandidato empieza a tomar fuerza y llega a oídos de don Porfirio de que un candidato allá en Coahuila está tomando fuerza mucha y es probable que en las próximas elecciones él sea el que gane, porque había un partido que era el partido antireeleccionista que era contrario totalmente a Porfirio Díaz, que era un dictador, se reelegía y se reeligió cuantas veces quiso. Pero en 1908 surge este candidato, empieza a tomar fuerza y él mandaba mensajes para tenerlo vigilado y él lo mencionaba, ¿no? Para no mencionarlo por su nombre, él decía: cuídenme al apóstol, ¿dónde anda el apóstol? ¿Verdad? Porque él era el apóstol, estoy hablando de Francisco I. Madero. Y la otra persona de Coahuila que también tenía vigilado don Porfirio Díaz era a don Venustiano Carranza. Don Venustiano Carranza era el varón, entonces él tenía sus apodos para todos, para Villa y para todos los personajes, para no mencionarlos por su nombre, él tenía esos apodos. Entonces
Por decir, Venustiano Carranza, no decía en los mensajes Venustiano Carranza, decía el varón, nada más, y ya sabía quién me enviaba esos mensajes y el destinatario, de quién estaba hablando. Entonces, en el caso del apóstol, era don Francisco I. Madero. Ahí la importancia del telegrama que les voy a mencionar. Surge que él crece en las preferencias de todo el pueblo, la comunicación era totalmente obsoleta, ¿verdad? Porque nada más había comunicación o por correo, que era muy muy tardado, y por telégrafo, que era rápido, pero que no cualquiera lo tenía. En los hogares mexicanos nunca ha habido un telégrafo. Siempre había que recurrir a las oficinas centrales a poner uno su telegrama y luego recogerlo. O cuando le enviaban a uno un telegrama, tenía que llegar el enviado de telégrafo, era como un cartero que llegaba a la casa y le entregaba a uno el telegrama ya transcrito. Era de lo rápido. Lo lento era el correo, eran las cartas, ¿verdad? Entonces, él recibe la noticia y le agarra el nervio, ¿verdad? De que, oye, pues hay un candidato en el norte, allá en Coahuila, que viene con todo. Entonces él manda un telegrama. Aquí lo importante de este telegrama, él manda un telegrama a Saltillo, a Paredón, que llega a Saltillo y llega a Paredón ese telegrama, y decía que al personaje este, que era Francisco I. Madero, que era el apóstol, decía el telegrama, el apóstol viene rumbo a San Luis Potosí, según me han informado. No quiero que llegue con vida. Entonces había el mandato para los regimientos que estaban en Saltillo y que estaban en Paredón, de que no tenía que llegar con vida el apóstol, o sea, Francisco I. Madero, a San Luis Potosí a declarar la revolución en su mentado Plan de San Luis. Entonces, los ferrocarrileros, los telegrafistas del ferrocarril se enteran, había mucho movimiento en contra de don Porfirio Díaz, y se enteran, entonces se corre la voz entre los telegrafistas y entre los ferrocarrileros, y saben que ahí viene Madero en el tren que salió de Parras, porque él era de Parras de la Fuente, sale de Parras, ya viene rumbo a San Luis Potosí, y no debe llegar con vida a San Luis Potosí. Oye, lo va a matar, o sea, el ejército, los secuaces, o sea, el ejército que estaba al servicio de Porfirio Díaz tenía ese mandato. Entonces, los ferrocarrileros se ponen las pilas y lo protegen. Cuando ya saben que viene en el tren, hablan con él, le dicen, ¿sabes qué? No vas a llegar, por mandato de Mero Mero, con vida a San Luis Potosí. Entonces, te vamos a proteger. Lo trasladan al carro express y lo meten en los baúles que había en los carros express, unas cajas de madera grandes. Ahí lo esconden para que llegue a San Luis Potosí. Y es como llega a San Luis Potosí, y dejaron con un palmo de narices a todos los soldados que estaban buscándolo en Paredón, en Saltillo, en Benjamín Méndez, y no apareció el hombre. Lo estaban protegiendo los ferrocarrileros. Entonces llega a San Luis. A través de ese telegrama se dan cuenta de lo que iba a suceder, entonces lo protegen. Francisco I. Madero llega con vida a San Luis Potosí, publica su decreto, el plan de San Luis, que era, el plan de San Luis era muy sencillo, era mucho rollo, pero básicamente decía que el 20 de noviembre todo mundo que estuviera en contra del gobierno se tenía que levantar en armas, el 20 de noviembre, y así fue. Entonces, hace el plan de San Luis, y él protegido, los ferrocarrileros siempre lo protegieron. Él sale de San Luis y se va y se refugia en San Antonio, Texas. Hasta allá lo protegieron, hasta la frontera lo protegieron los ferrocarrileros. El tema aquí es de que es importante el telegrama porque los ferrocarrileros protegieron a este personaje, al apóstol mencionado así por don Porfirio Díaz, y llega con vida y gana las elecciones. Entonces, las elecciones se llevan a cabo, él estaba en San Antonio. Él, cuando sabe que ganaron las elecciones, se traslada a la Ciudad de México a tomar posesión. Llega al castillo de Chapultepec, los cadetes del colegio militar lo protegen, se traslada al Palacio de Gobierno, y
ahí toma posesión. Ya siendo presidente, aquí es lo importante que mencionan los ferrocarrileros. Ya estando como presidente, una de sus primeras funciones que hizo fue, como decreto, nombrar que todo personal de ferrocarriles vital, o sea, maquinistas, conductores, jefes de estación, todos los personajes importantes para el ferrocarril tenían que ser mexicanos. Y así fue. En esos años se mexicanizó el ferrocarril nacional mexicano. Entonces, porque antes los puestos importantes, los puestos claves estaban ocupados por norteamericanos, hasta 1908, 1909, a raíz de este mentado telegrama y el apoyo que recibió de los ferrocarrileros, con la protección y mantenerlo con vida y todo, en agradecimiento, don Francisco I. Madero, a través de un decreto, menciona de que todo personal clave en el ferrocarril debe de ser mexicano 100%. Y a raíz de ahí se hizo la nacionalización del personal y transcurrió el tiempo. Fue tan importante eso porque transcurre el tiempo y tan importante fue así que en 1930 más o menos el presidente ya de ese entonces, de 1930-35 por ahí, le da al Sindicato Nacional de Ferrocarriles Nacionales de México, le da la dirección de la empresa. Entonces, la importancia de haber mexicanizado a todos los personajes de ferrocarril fue importante en el medio ferrocarrilero hasta toda la vida, pero hasta 1935 se le da al Sindicato Nacional de Ferrocarriles Nacionales de México la dirección de la empresa. Ya después es otra política y ahí se enteran ustedes en lo demás, pero hasta ahí quedamos en que gracias a un telegrama que obviamente fue interceptado por los telegrafistas de Saltillo y de Paredón, se le salvó la vida a don Francisco I. Madero. Él era originario de Coahuila, de Parras de la Fuente, y era una persona muy rica, era hijo de familias supermillonarias y todo. Entonces él quedó como presidente, ya después la historia es muy diferente, pero la importancia de ese telegrama, pues ahí se las platico nomás como anécdota, como una plática. Ahí en la próxima platicada que demos, pues vamos a ver de qué otro tema nos agarramos para seguir platicando de los trenes, de los ferrocarrileros y todo esto. Es importante, es muy interesante. Ya metiéndose uno en la historia, es importante. Ahí déjenme sus comentarios y compartan el video para que lo vea más gente. Y gracias por venir aquí a la página y ver los videos y todo eso. Que estén bien, cuídense. Yo ahorita ya me retiro. Ok, vámonos. Bye. ¿Qué pasó, camarada? Me acabaron. Me agarraste el último, güey.